Que Dios bendiga a cada uno que se interesa en escuchar la palabra de Dios. Y ciertamente recibirá como recompensa el aumento de su fe, porque está escrito. Entonces, de nuevo, bienvenidos, bendiciones para todos. Y, como siempre, invocaremos la presencia del Divino Espíritu para que nos dirija y nos enseñe en el estudio de hoy. Oramos. Nuestro querido Dios, Padre Todopoderoso, Señor que gobiernas el universo y que creaste todo solo por tu palabra, en esta hora nos acercamos a ti para rogar que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe al estudiar tu palabra. Gracias, Dios querido, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estaremos recordando una hazaña, diría yo, llevada a cabo por un par de hombres que a lo mejor eran despreciados por sus contemporáneos en la sociedad. Y los invito para que abran su Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20. Y dice el verso 29. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David. Jericó. ¿Qué era Jericó? Jericó, una ciudad fronteriza, muy importante, importantísima. De hecho, la ciudad nos recuerda el inicio de la conquista de la tierra prometida, ¿no? Cuando Dios hizo caer las murallas de la ciudad de manera milagrosa. Y que cayeran las murallas de Jericó de manera milagrosa, entonces debe hacernos entender a nosotros que para Dios no hay nada imposible y que aquellas murallas que nosotros no podemos derribar, Dios las puede derribar a favor nuestro. Claro, Jericó debía caer para abrir el camino a Canaán, la tierra prometida. Y en esta ciudad también, en Jericó, la multitud impedía que Zaqueo pudiera ver a Jesús. Y claro, la multitud servía como muralla de prejuicios y de rencor y de malos sentimientos que impedían entonces que el pobre publicano, bueno, era pobre espiritualmente, pero rico y en dinero, que pudiera ver a Jesús. Pero Jesús hizo caer las murallas del prejuicio, reconociendo el anhelo por una vida mejor que tenía el jefe de los publicanos. Claro, Jesús respondió a su gran necesidad espiritual dándole la seguridad de que la salvación había llegado a su casa. Y ahora de nuevo tenemos acá un relato que ocurre en el mismo escenario, ¿no? En Jericó. Y igual que en el caso de cuando Zaqueo, aquí dice que una multitud acompañaba a Jesús en Jericó. Y dos ciegos. Dice que estaban sentados junto al camino y oyeron que Jesús pasaba. Nadie los invitó. Nadie los trajo. Nomás percibieron, porque no puedo decir vieron, porque eran ciegos. Nomás escucharon que a su alrededor estaba la oportunidad de su vida. Estos hombres no perdieron el tiempo. Se enteraron de que
probablemente al alcance estaba la oportunidad de su vida. Y es interesante porque cuando comparamos la actitud de esta pareja de hombres con lo que ocurre ahora, pareciera que la ceguera hoy es más grave de lo que había en aquellos tiempos. Lo más triste es que los ciegos espirituales, al contrario de estos ciegos que nos relata la Biblia, al contrario de estos, los ciegos espirituales no desean abandonar la ceguera. A lo mejor se sienten cómodos en su ceguera y hasta es probable que les guste su ceguera. Pero ese no era el caso de estos. Estos querían resolver su problema. Y entonces nos dice el pasaje que los ciegos, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. ¿Y es eso? No les dio pena, y debido al bullicio de la multitud, ellos tuvieron que gritar fuerte. Gritaban. De lo contrario, correrían el riesgo de que Jesús no les escuchara por causa del bullicio de la multitud que seguía a Jesús. Entonces, claro, ellos no quisieron correr el riesgo de quedarse sin que el Señor se diera cuenta de que ellos estaban suplicándole. Y qué bueno, porque Jesús oye todas las peticiones. A veces escucha, o no digo que a veces escucha, siempre escucha las peticiones que a veces se hacen en silencio, ¿no? Pero estos no quisieron correr el riesgo. Entonces, sin importarles lo que alguien pudiese decir, comenzaron a gritar. ¿Y qué decían? Nos dice el pasaje que decían: Señor, Hijo de David. Y llamar a Jesús Hijo de David era reconocer su linaje real. Era reconocerlo como el Mesías, aquel de quien el profeta había escrito que vendría a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a proclamar el año de buena voluntad del Señor. Estos hombres eran ciegos físicamente, pero su visión espiritual fue iluminada por la esperanza, por la fe en el verdadero Rey de Israel. Era lo contrario de los fariseos. Y no solo de los fariseos, sino también de la élite sacerdotal. Ellos físicamente tenían los ojos abiertos, pero espiritualmente habían sido cegados por su orgullo, por su egoísmo, por su ambición de poder, por su envidia y su dogmática fidelidad a las tradiciones, apartándose de la Sagrada Escritura. Y claro, no hace falta esforzarse mucho para ver que algo muy parecido es lo que se repite en el mundo hoy. Los ciegos espirituales abundan. Yo me atrevería a decir que son la mayoría. Y entonces este par de no videntes reconoce a Jesús como el Rey de Israel, como el Mesías, como el Hijo de David. Y entonces le presentan su súplica: ten misericordia de nosotros. A mí me encanta el clamor de los ciegos, porque ellos, a diferencia de los fariseos, que eran autosuficientes y que pensaban que estaban bien, estos reconocían que estaban mal y que no merecían nada.
Y por eso es que los ciegos no apelan a ningún mérito propio. Entienden que no merecen nada y que por eso es que suplican misericordia. Qué gran lección para nosotros hoy. Es increíble porque pareciera de que cuesta que la humanidad entienda que la salvación no depende de sus propias obras, de sus propios méritos. La Biblia es clara. La Biblia dice que por sus obras ninguna persona se puede salvar, ni se ha salvado jamás en la historia. Que la salvación es exclusivamente por la fe. Está escrito en Efesios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, no importa todo lo que usted haya hecho, eso no lo puede salvar. Y todos los que ya recorrieron el camino y descansan en el sepulcro esperando salir para recibir la vida eterna, recibirán la vida eterna no por lo que ellos hicieron, sino por lo que Jesucristo hizo por ellos. La salvación no es por las obras, no obedece a los méritos que nosotros podamos acumular, no obedece a eso. Y estos estaban en lo correcto, porque ellos no estaban diciendo como el fariseo, yo devuelvo los diezmos, yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo hago lo... No estaban diciendo eso. Simple y sencillamente ellos estaban reconociendo que no merecían nada y por eso lo que ruegan es misericordia. Eso es exactamente lo que todos nosotros debemos hacer, ¿no? Es suplicar la misericordia del Señor, su gracia. El profeta Isaías, en el capítulo 64 y en el verso 6, dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos, dice, como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Mire, vea usted, esa es la radiografía de la situación de nosotros los seres humanos. Dice, todos nosotros somos como suciedad. Y nuestra justicia, dice, como trapo de inmundicia. Y claro, nuestra justicia quiere decir lo mejor de nosotros, es decir, lo bueno de nosotros. Imagínense, y si lo bueno de nosotros es como trapo de inmundicia, ¿cómo será lo malo? Por eso es que nadie tiene esperanza de salvación por sus propias obras, por la acumulación de sus propios méritos. Y quiero insistir en esto: nunca nadie se ha salvado o se salvará por su propia cuenta. Todos aquellos que alcanzarán la vida eterna, la alcanzarán por gracia divina, por la misericordia de Dios. Y esto es lo que estos ciegos entendían, y por eso ellos claman: ten misericordia de nosotros. Claro, los ciegos echaron mano de la fe, de la confianza en la misericordia de Dios. Eso es exactamente lo que todos nosotros, los seres humanos caídos, debemos hacer. Renunciar a nuestra confianza propia y depositarla en las manos de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. El Señor Jesucristo fue muy claro en el Evangelio según San Juan. Usted lo puede encontrar en el capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro, la esperanza de contemplar un día el rostro de nuestro Padre Celestial está depositada en Cristo solamente. Solamente. En nadie más. Y entonces seguimos
considerando el pasaje, y dice el capítulo 20 de Mateo, el verso 31, y la gente les reprendió para que callasen. Oh. Estamos en medio de un conflicto que inició hace miles de años en el cielo. Y por eso es que cuando alguien intenta acercarse a Jesús, inmediatamente el enemigo envía a sus instrumentos para hacer estorbo. Esto es lo que estos estaban haciendo. Nunca faltan, como dice la parábola del sembrador, los pájaros que se comen la semilla del evangelio, que cae junto al camino. Nunca faltan las piedras de tropiezo. Y claro, a veces las piedras de tropiezo están en los lugares más inesperados. Es muy frecuente que las piedras de tropiezo o los pájaros que se comen la semilla del evangelio estén en la misma familia o en el círculo de amigos más cercanos o los vecinos. Y claro, todos aquellos que están prestándose para hacer estorbo, para que otros se acerquen a Jesucristo y reciban la gracia y la misericordia del Señor, deberían de recordar la advertencia que el Señor Jesucristo hizo en Mateo, el capítulo 18, en los versos 6 y 7. Por si no lo recuerdan, se las voy a leer. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, son inevitables. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Usted que me escucha, tenga cuidado, no vaya a hacer de que de una u otra manera usted se vaya a prestar a hacer tropiezo para aquellos que quieren acercarse a Jesús. 1. 2. Si usted quiere acercarse a Jesús, téngalo por seguro que va a venir los tropiezos, de que van a venir aquellos que le van a decir que se calle. Y claro, le van a decir miles de cosas. Le van a decir que traicionó la religión de sus padres, le van a decir que está loco, le van a decir que es esto, que es lo otro, no importa. Si usted, el Espíritu Santo lo ha conducido hacia Jesús y le ha resuelto la ceguera espiritual, y ahora usted entiende que solo en Cristo hay salvación, que no hay salvación en ningún otro lugar ni en ninguna otra persona, entonces no se detenga, venga como estos ciegos. Y a mí me impacta, porque dice que los ciegos clamaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, y los otros le decían: cállense. Y dice el pasaje: pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Qué lindo. Entonces, claro, si usted está en el proceso de acercamiento al Señor Jesucristo y le comienzan a aparecer los estorbos, no se desanime. Hagan lo mismo que hicieron estos. Me encanta que dice: ellos clamaban más, es decir, gritaban más duro, más fuerte. Y claro, ¿cómo se llama eso? Eso se llama perseverancia, eso se llama fe indomable, a la fe que no se vence por nada.
como lo dijese Jacob en la lucha con el ángel de Jehová. Génesis 32, 26. Y dijo el ángel: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Hermanos, esa es la actitud correcta. Cuando entendemos de que solo en Cristo está la salvación, que solo en ella hay bendición. No te dejaré si no me bendices. Y el mismo principio encontramos nosotros en la historia de la viuda y el juez injusto. Dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 18 y el verso 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, dice, de orar siempre y no desmayar. Nosotros los seres humanos, y creo que en la actualidad esto quizás es más frecuente, vivimos apresuradamente y nos hemos acostumbrado a las cosas instantáneas. Y es increíble cómo el mercado de las sopas instantáneas es tan grande, ¿no? Tan demandada. Y entonces, claro, tenemos las sopas instantáneas, tenemos los microondas, tenemos, bueno, tantas cosas que son así, instantáneas. Y hemos adquirido el mal hábito del apresuramiento. Y a veces quisiéramos nosotros de que oramos y que inmediatamente que oramos, la bendición nos sea otorgada. Tengamos cuidado. Nosotros necesitamos aprender a ser pacientes y ser perseverantes. Y a confiar en que Dios tiene sus tiempos. Y por eso en la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús dijo que esta parábola era para enseñar la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Es decir, puede ser de que de momento no veamos la respuesta, pero Dios tiene sus tiempos. Y los propósitos de Dios son como los astros en la vasta órbita de su derrotero. Van a su propio ritmo. No conocen ni premura ni demora. Eso usted lo puede encontrar en el deseo de toda la gente. Debemos aprender que los tiempos de Dios son los mejores y por lo tanto debemos orar y no desmayar. Y al final de la parábola, el Señor Jesucristo hizo un cierre que debe hacernos pensar, porque nosotros somos la generación que está cerca a su segunda venida. Él dijo así: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, el Señor Jesucristo dijo que por causa del apresuramiento, de la desconfianza, de la autosuficiencia, cuando estuviera pronto para venir, la fe verdadera sería escasa. Hace una pregunta retórica, ¿no? Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ese es el más grave problema que tenemos ahora. Que la verdadera fe, esa fe que persevera, esa fe que aprende a esperar en el Señor, es escasa. Que lo que abunda es la incredulidad y una fe falsificada, una fe falsa, que más bien es presunción. Necesitamos urgentemente que nuestra fe sea fortalecida. Una fe probada, como el oro refinado en fuego. Y por supuesto es legítima la pregunta, pero ¿cómo hago? ¿Cómo
se logra eso? ¿Cómo puedo tener una fe que aprende a esperar en el Señor? Una fe que aunque venga el fuego de la prueba, no se doblega. Y la respuesta la encontramos en Romanos, en el capítulo 10 y el verso 17. El Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol Pablo, dijo así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es oír cualquier cosa. No son los consejos de los gurús de la autoayuda, ni de los psicólogos, ni de los filósofos. No. Es el oír lo que el Espíritu dice a las iglesias por medio de la Santa Biblia. Y mi querido hermano y amigo, le invito para que no desperdicie las preciosas horas de su vida que Dios le regala, porque nuestra vida es un regalo de parte del Señor. No desperdicie su vida en entretenimientos vacíos, actividades sin provecho, vanidades. Tome tiempo para conocer el plan de Dios. Tome tiempo para enterarse de sus promesas y llenarse con ellas. Eso va a fortalecer su fe. Tome tiempo para entender la maravilla de las profecías que despliegan delante de nosotros el futuro, al punto que podemos reconocer su cumplimiento en los acontecimientos que ocurren diariamente. Tome tiempo. Y claro, su fe será fortalecida. Porque cuando usted mira que a su alrededor se cumple lo que está escrito, su fe se fortalece. Cuando usted ve que las promesas que Dios ha hecho se cumplen en su vida, su fe se fortalece. Cuando usted aprende a visualizar el amor de Dios en los evangelios, especialmente, ¿no?, en la manera como Jesús bendijo a todos, su fe se fortalece. Entonces, claro, es así como se fortalece. Eso es lo que dice la Biblia. Es clarito. La fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, no de las especulaciones humanas. Y claro, de nada sirve que nosotros estemos orando a Dios: Señor, aumenta mi fe, y no estudiamos la Biblia. Y eso sería contradictorio. La Biblia es la lámpara que Dios nos ha dado para iluminar nuestro camino, para fortalecer nuestra fe, para que crezcamos en santidad. Y entonces debemos recordar que, como dice Hebreos el capítulo 11 y el verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces notemos. Necesitamos fe. Y la fe crece, aumenta, se gesta por la palabra de Dios. Y entonces, note, cuando estudio la palabra de Dios, entonces mi fe crece. Y esa fe me habilita ¿para qué? Para acercarme a Dios, para poder agradar a Dios. Y eso es lo que está escrito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin estudio de la palabra usted no puede tener fe. Entonces, aproveche su tiempo. Aproveche su tiempo. Tome tiempo para estudiar la palabra. Su fe crecerá.
Y cuando su fe crezca, usted va a buscar agradar a Dios. Y en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20 y en los versos 32 al 34, continuamos con los ciegos. Y dice, y deteniéndose Jesús los llamó. Claro, Jesús escuchó el clamor de estos pobres hombres. Y ningún clamor de nadie pasa desapercibido para Jesús. Los llamó y les preguntó, ¿qué quieren que les haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Y enseguida recibieron la vista. Esta oración es clave para el cristianismo actual. ¿Cuál oración? Esta, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Y por qué es clave para la generación de cristianos en la actualidad? Es clave porque en Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el verso 7, el testigo fiel y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, dice a la cristiandad de este tiempo, ¿no te das cuenta que eres miserable, pobre, ciego y desnudo? Entonces, claro, deberíamos clamar igual que los ciegos, ¿no? Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y hermanos y amigos, cuando nuestros ojos son abiertos, entonces nos damos cuenta de que nada es tan valioso como nuestra relación con Cristo. Nos damos cuenta que Dios es maravilloso. Nos damos cuenta cuán horrible es el pecado. Nos damos cuenta de la misericordia de Dios y de la gran oportunidad que nos ha ofrecido por medio de Jesucristo su Hijo. Y claro, nos damos cuenta que no importa renunciar a todo, como decía Pablo, para ganar a Cristo. Y tenemos un par de parábolas ahí que ilustran esto, ¿no? La parábola del mercader que compraba perlas y la parábola del hombre que encontró un tesoro en su terreno. Ambos dice que fueron y vendieron todo. Uno para comprar el terreno donde estaba el tesoro y el otro para comprar la perla de gran precio. ¿Y por qué hicieron eso? Porque sus ojos fueron abiertos para descubrir el valor de lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Y cuando sus ojos sean abiertos, usted se va a dar cuenta de la hermosura que hay en la palabra de Dios. Usted se va a dar cuenta de lo fieles que son las profecías y cómo van cumpliéndose al pie de la letra. Usted se va a dar cuenta de que nadie tiene más amor que Jesucristo para usted. Y nos dice el relato que cuando sus ojos fueron abiertos, los que antes habían sido ciegos y que ahora ven, dice, le siguieron. Así es. Todo aquel cuyos ojos son abiertos no puede quedarse paralizado y quedarse ahí donde está. No puede quedarse metido en el pantano de la inacción y la duda. Se convierte en un fiel seguidor de Jesucristo. Sí. Claro, y entonces
Los ciegos espirituales, aquellos cuyos ojos no son abiertos, los que permanecen con los no videntes, estos o son enemigos de Dios, como dice Santiago. Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, es Santiago 4:4. O son enemigos de Dios abiertamente, o son tibios. Porque los tibios dice que son ciegos. Creen que son seguidores de Jesucristo, cuando en verdad están tratando de servir a dos señores, y eso no se puede. Entonces, claro, ¿somos ciegos si somos tibios o somos ciegos si somos declaradamente no cristianos? Pero la medicina es la misma para ambos. La medicina es la misma. Es clamar a Jesús que abra nuestros ojos. Seguir a Jesús significa ir por su mismo camino. Seguir a Jesús significa imitar su ejemplo. Seguir a Jesús es hacer lo que Él dice. Y la condición en que estaban los fariseos y la élite religiosa en el tiempo de Jesús era precisamente esta de la que estamos hablando, ¿no? Dice en Mateo 23:16, ay de vosotros guías ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Note cómo les llamó Jesús. Les llamó guías ciegos. Les llamó insensatos y ciegos. Y en el verso 19 les dijo necios y ciegos. Claro. En Mateo, el capítulo 23, en el verso 24, de nuevo le llama guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, el significado de necio, porque le llamó necios y ciegos, le llamó insensatos y ciegos, ¿qué es? Fíjese que según el diccionario de la Real Academia, que es la que rige este idioma que compartimos, dice que necio significa ignorante. Es increíble, ¿no? Jesús dijo que estos eran necios y que eran ciegos. Ahora, pero ¿por qué? Sí, ellos tenían las escrituras y ellos las conocían. Pero la academia sigue diciendo que necio también significa falto de inteligencia o de razón. Y una tercera opción dice terco y porfiado en lo que hace o dice. Esto era el caso. Una persona que permanece en su terquedad permanecerá en su ceguera. Y si tiene un cargo de liderazgo, como ocurría con estos, entonces se va a convertir en ¿qué? En un ciego que guía ciegos. En Juan el capítulo 9 y en los versos 40 y 41 dice, y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Y entonces Jesús les respondió, si fueran ciegos no tuvieran pecado, mas ahora porque decís vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Claro, por lo general, hablando de espiritualmente, se suponía
de que un ciego era un ignorante, alguien que no tenía conocimiento, que no sabía. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran ignorantes no tendrían pecado. Pero ustedes dicen que ven, que saben. Por tanto, dice, vuestro pecado permanece. Y la pregunta es, ¿eran ignorantes? Cuando el rey Herodes recibió a los sabios que venían de Oriente para adorar al niño que había nacido, Herodes mandó a consultar a la élite, a esta élite, y les preguntó, ¿en dónde habría de nacer el Mesías según las profecías? Y ellos acertadamente le dijeron, en Belén, está escrito que en Belén. O sea, su ceguera no era una ceguera por falta de conocimiento. O sea, no era porque eran ignorantes, era porque eran tercos, era porque no querían abandonar sus privilegios, no querían abandonar su tradición, se negaban a aceptar lo que sabían. Y eso mismo se repite hoy. Cuando nosotros conversamos con muchas personas, dado la facilidad que existe hoy para escuchar, para leer, para mirar cualquier canal de televisión, es increíble, ¿no? La gente no es que le falte conocimiento teórico, no. Es más, hay una gran cantidad de gente que ha venido a las congregaciones, ha escuchado, ha estado a veces algún tiempo y de nuevo se van, no perseveran. Entonces, claro, su ceguera no es una ceguera por ignorancia, es una ceguera por terquedad, es una ceguera por aferrarse a aquello que consideran como lo propio. No han descubierto todavía la perla de gran precio. Todavía sus ojos no han sido abiertos para mirar el tesoro. Y ese era el problema de los fariseos, y ese es el problema de una increíble cantidad de personas ahora, y yo espero que no sea su problema. Y si acaso lo fuera, la invitación es para que reflexione, para que se dé cuenta de que es necesario clamar a Dios. Abre nuestros ojos. Señor, permítanos mirar las cosas como tú las miras. Danos entendimiento. Debemos abrir los ojos para asegurar que nuestro ojo es bueno. Dice en Mateo el capítulo 6, los versos 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, es decir, si no es ciego, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Una de nuestras mayores necesidades es esa, por no decir la mayor necesidad, es que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestro ojo sea bueno. Y entonces, dijo Jesús, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo, dijo, es maligno, está mal, está ciego, está cerrado, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Dice. Mientras nuestras opiniones, conceptos, cosmovisión, prioridades, tradiciones,
herencias sean diferentes o contrarias a lo que dice Jesucristo en su palabra, y nos aferremos nosotros a todo eso y no a la palabra de Dios, entonces simple y sencillamente estaremos repitiendo la experiencia de los fariseos. Nuestra religión será inútil. Recuerde, en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Jesús reprendió bastante fuerte a los fariseos. Y una palabra que se repite varias veces en ese capítulo es, y no espero que no se ofenda a nadie, no lo digo por nadie, pero lo digo recordando lo que Jesús dijo a los fariseos, que ellos, al conocer la verdad y resistirse a aceptarla y aparentar ser religiosos, eran hipócritas. Su religión era inútil, su religión era una farsa. Claro, Dios nos ama. Y nos dejó este ejemplo de estos hombres que, siendo parias de la sociedad, reconocieron a Jesucristo como el Hijo de David, como el Mesías prometido, como el que vendría a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y la invitación ahora es esa, ¿no? Es que nosotros también reconozcamos que Jesús es el Salvador, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que nosotros hagamos nuestro el mismo clamor de estos, ¿no? Señor, Hijo de David, que nuestros ojos sean abiertos. Y le aseguro que cuando sus ojos sean abiertos, usted podrá amar a Dios sobre todas las cosas, porque habrá encontrado el mayor tesoro que un ser humano puede encontrar: el conocimiento de Jesucristo. Y su fe crecerá. Es esa fe indomable, esa fe que no se vence por nada, esa fe que se aferra al Señor, esa fe que no se doblega. Y por eso es oportuno el consejo que nos da el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:18. Por tanto, dice, yo te aconsejo, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y qué es ese colirio? El Espíritu Santo. Acérquese a Jesús. Clamemos a Jesús. Entendamos que necesitamos con urgencia ese colirio para que nuestros ojos sean abiertos, para que comprendamos nuestra propia realidad, para que entendamos de que Dios es el lindo, que Dios es maravilloso, que solo en Cristo hay salvación. Y cuando entendamos todo eso, le garantizo que usted va a ser un seguidor de Jesús. Entonces, adelante. Unja sus ojos con el colirio del Espíritu Santo. Haga suyo, hagamos nuestro el clamor. Hijo de David, abre nuestros ojos. Que Dios nos bendiga. Amado Señor, Padre Todopoderoso, gracias, porque solo tú puedes proveernos el colirio que necesitamos para que nuestra vista nos sea devuelta. Por favor, oramos
para que los ojos de los ciegos sean abiertos y que cada uno pueda tener su vida llena con la luz de la presencia de Jesucristo. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.